Nos encontramos en el cierre de la semana número 3, textos y visiones del mundo. Estamos aquí para revisar con ustedes lo referente a la semana número 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Muchas gracias por acompañarme, ya sea en la visualización de los videos o probablemente conectados en esta tarde de, repito, viernes 4 de octubre 2024. Y vamos a intentar cerrar lo mejor posible la semana, porque pues he visto realmente poca participación en los foros de integración y en la entrega de actividades, así que bueno, es mejor que apresuremos un poco en esto y algunas cosas tal vez puedan servirles en general, ¿no? Entonces, ojalá pudiera ser de esta forma. Eh, Voy a compartir la pantalla en este momento. Listo. Estos son la agenda, los lineamientos de la sesión número 6. Vamos a trabajar las reglas de comunicación virtual, las actividades que ya sabemos, lo que hay que saber, que eso es importante, la cuestión de plagio, las actividades de reforzamiento, las dudas generales, los temas de la sesión número 6, la despedida, por supuesto, y algunas actividades que los harán recordar probablemente otras, eh, una, un pasado, cuando estaban probablemente en la primaria o algo así, que tendrá que ver con análisis de oraciones, sujeto, verbo, predicado, etcétera, ¿no? Entonces, pues por ahí creo que es tal vez sea útil para ustedes colocarlo de esa forma y que todos en general podamos disfrutar un poco de ciertos conocimientos que les pueden ayudar para la consecución de sus objetivos. En este caso, el objetivo primordial sería pues aprobar este módulo, el cual ya es un poco más de la mitad, ya estamos más de la mitad, así que creo que es básico que ustedes revisen cuáles van a ser los lineamientos. Em, Aquí, como verán, están las reglas de comunicación virtual: saludar, respetar, escribir, ser claro y cortés, escribir de acuerdo a las normas ortográficas, respetar privacidad, brevedad y concisión, y asegurarte de indicar los comentarios, la información de donde tuviste los comentarios, para evitar alguna cuestión de plagio que pudiera revisarse, ¿no? Que pudiera entorpecer tus calificaciones, ¿no? Eh, Ahora, aquí está. Vamos a trabajar un poquito de conocimientos previos. Hoy vamos, buenas tardes, Emilia. Vamos a trabajar un poco de, como les decía, de análisis de oraciones, pero también vamos a trabajar un poquito más adelante con los géneros literarios, que son bien importantes para estos parte. Ustedes tienen que evaluar si un texto literario o no, pero para eso tenemos que hacer un reforzamiento o algo de la semana pasada, de la semana uno, perdón, donde ustedes hablaban sobre textos como géneros literarios, y obviamente eso repercute en sus conocimientos porque pueden aprovechar todo esto. Los conocimientos de hoy, por ejemplo, lo que veamos en esta clase en particular, pueden aprovecharlo en su semana número, perdón, en su foro de integración, sobre todo, eh, que tiene conocimientos más o menos parecidos a los que se impartieron acá, ¿no? Entonces, yo creo que sí les puede ayudar bastante. Así que no lo desaprovechen, por favor. Los conocimientos previos. Ahora sí, Emilia, voy a pedir de tu atención porque vamos a hablar sobre, aquí está, análisis sintáctico. Es básicamente un concurso sobre oraciones. No importa si no estás tan actualizada, no importa si no te acuerdas, no importa en general. Lo que interesa muchísimo es que ustedes se pongan a practicar y recuerden ciertas cosas, tal vez de la secundaria, tal vez incluso de la primaria, pero que por ahí estaban guardadas en algún rincón de su mente y que, por supuesto, nosotros o yo tengo la responsabilidad de afrontarlo para que, bueno, puedan pues colocarse un poquito mejor en, en la forma en que ustedes eh, escriben. Es importante saber porque a veces cuando me preguntaron el otro día en otro lugar, ¿para qué sirve esto del sustantivo, sujeto y demás? Sirve para que cuando tú lo identifiques puedas escribir correctamente. Si tú puedes escribir correctamente, va a ser muy sencillo
que identifiques esto y viceversa. Entonces, esto sirve para escribir correctamente. Entonces, va. Vamos a ver si salen. Ah, sí, mira, sí salen los efectos de sonido. Me tienes que decir, por favor, Emilia. Sujeto en la oración. La camisa de Lola se cayó al suelo. Lola. Incorrecto. Pero bueno, apenas vamos. Acuérdate que de contestar la pregunta, la camisa de Lola es ¿quién? ¿Quién? Por ejemplo, ¿quién se cayó? La camisa de Lola. Predicado de la oración, tengo muchas ganas de verte. La B. ¿Cómo? La B. B, ok. Correcto, bien. Era toda la oración porque no tiene sujeto y ahí está, no está dicho, sino que puedes asumir el sujeto, lo cual es bastante bueno. A ver, sigamos. Eh, Sujeto, mañana iremos a la playa. Sujeto. La C. ¿Cuál? La C. Muy bien. Bueno, aquí unos te ponen como un bonus cada que tú haces cosas. Ahí sí yo tengo que escoger. Bueno, te di 200 puntos. Sigamos avanzando con las preguntas. Son 13 preguntas. Predicado de El primo de Pedro juega en el parque. La C. C. Bien. Objeto directo de Federico prestó sus juguetes. La B. ¿Correcto? Súper, muy bien. Pregunta 6. ¿Qué pronombre sustituye al objeto directo en una oración? La B. Nope. Es la C, lo y la. Otro bonus. Seguimos. Nos quedan como unas 4, 7 preguntas. Venga. ¿En cuál de las siguientes oraciones aparece un objeto directo? La B. Nope.
Ah, ellos entregaron el premio. ¿Qué oración es unimembre? La C. No. Era la A. La B, de hecho, porque tiene un solo miembro, que es el verbo. 9, nos quedan 4. ¿En cuál de las siguientes oraciones aparece un objeto directo? La B. Acuérdate que contesta la palabra qué. Sería A, que cocinó Ana una tarta. Es el objeto directo. Súper. Nos quedan 3 preguntas, me parece. 4. ¿Qué palabras forman el sujeto en esta oración? Juan, mi hermano, corre la carrera. A. Incorrecto. Es C, Juan, mi hermano. Nos quedan 3. ¿Cuál es el modificador indirecto en esta oración? El auto de mi primo es el más veloz. La B. B. Incorrecto. Es de mi primo. Pregunta 12, faltan 2. ¿Cuál es el núcleo verbal en esta oración? Los alumnos cantaron 2 canciones. B. Incorrecto. Núcleo verbal. Cantaron es el verbo. Nos queda una pregunta más. Última. Bueno, superamos 2000 puntos, así que es bueno para repasar. ¿En cuál de las siguientes oraciones hay un objeto directo? La C. Incorrecto. Acuérdate que contesta la pregunta ¿qué? ¿Qué leí? Un libro muy interesante. Bueno, terminamos. Bien. Gracias por la participación, Emilia. 1239 puntos. Podemos mostrar las respuestas si quieren. Ahí las tenemos. Ahí. Espérenme. Listo. Muchas gracias por haber participado en este juego. Antes es parte de tus puntos extra en la calificación semanal, que de hecho no he puesto desde hace un par de semanas y los voy a colocar para que te cuentes el final, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre géneros literarios. No sé si te acuerdas, tú, Emilia, en la primera semana
hablamos sobre los géneros literarios que eran, cuáles son, lírico, narrativo y dramático o teatral, son los tres géneros literarios. Y a partir de ahí nos enfocamos muchísimo en cómo es la, digamos, la reacción, perdón, cómo es la aplicación que se tiene a los textos que nos indican. En particular, en la semana uno no sé si te acuerdas que vimos tres textos, el de un poema, el del el Rey Burgués y una obra de teatro que era un poquito complicada de comprender. Espero que te acuerdes porque de ahí hicimos un ejercicio de cuáles son los géneros literarios para contestar algunas de las cosas que nos piden en las actividades 5 y en el foro de integración número 6 o actividad integradora 6. Es importante que refresquemos un poco cuáles son los géneros literarios. El miércoles, ayer mejor dicho, ayer jueves vimos eh, cuál es la importancia de la experiencia estética, qué es la experiencia estética y cómo se puede enfrentar cuando tenemos que decidir si es de eso se trata, perdón, si un texto literario cumple las características de perdón, tiene una experiencia estética o una propuesta literaria tiene unas características específicas o de plano no las tiene. Eso es algo que nosotros podemos determinar, pero bueno, no hemos, a ver, no hemos profundizado como tal. Lo hicimos un poquito, pero bueno, vamos a hablar un poco de esto. Aquí está. Vamos a hablar de los géneros literarios. Son los grupos en que se clasifica a los diversos textos literarios existentes. Todos los que hemos visto durante las últimas 3 semanas, ya terminando con la semana 3 hoy, tienen que ver con textos literarios, todos sin excepción. Se agrupan dentro de una categoría y esa categoría pues, tiene que ver con los géneros literarios, ¿no? Dice, los géneros son los grupos en que se clasifican los diversos textos literarios existentes. Los tres principales son narrativo, lírico y dramático, o poético es lo mismo que lírico, y teatral, que es lo mismo que dramático, ¿no? Entonces, nosotros primordialmente hemos visto géneros literarios dramáticos, digo, narrativos, casi todos tienen que ver con eso, pero eso no exenta que haya otros, también hemos visto obras de teatro, hemos visto poemas, y todos ellos responden a una necesidad de que ustedes conozcan la mayor cantidad de textos literarios para que los puedan aplicar, evidentemente, ¿no? Entonces, y que también tengan un poco más de bagaje cultural que les permita utilizar ese pensamiento y esas opiniones, por ejemplo, en los foros de integración. Entonces dice, género, indica género corresponde, a qué género corresponde la característica mencionada, ¿ok? Los hechos se cuentan a través de la voz del narrador. A ver si puedes, Emilia. Narrativo, Correcto. Siguiente, los hechos se cuentan a través de los diálogos de los personajes. dramático, Transmite un mundo íntimo o subjetivo en base al ritmo y a la musicalidad de la palabra. lírico, Sus textos se organizan en versos que forman estrofas. lírico, Sus textos se organizan en escenas que forman actos. dramático, Tiene la intención de representarse en un escenario frente a un público. dramático, Utiliza abundantes figuras retóricas. narrativo, Correcto. Era lírico. Narra hechos que se desarrollan a través de una introducción, un nudo y un desenlace. narrativo,
La novela, el cuento y la fábula pertenecen a este género. lírico, Narrativo, de hecho. Tragedia, oda y comedia pertenecen a este género. dramático, Y 8 de 10, súper. Vamos a uno de subgéneros, ¿va? ¿A qué género literario pertenece cada subgénero? Oda. na- narrativo, Nope. De hecho, salió como dramático. Epopeya. dramático, Es narrativo. Elegía. lírico, Entremés. narrativo, Entremés es dramático. Égloga. narrativo, Sé que algunas pueden ser difíciles porque no las escuchamos tanto. Égloga es lírico. um, Himno. Como el himno nacional, por ejemplo. está entre lírico y narrativo, pero sería lírico, Bien. Melodrama. dramático, Si su nombre lo indica, es fácil. Cantar de gesta. lírico, No, de hecho es narrativo. Pero bueno. Ese es difícil. Canción. lírico, Novela. dramático, Novela es narrativo. 4 de 10. Bien, de igual. El último. Ah, no, nos quedan. Sí, el último. Obras y géneros. A ver. ¿A qué género la obra? Oda a Walt Whitman de Federico García Lorca. dramático, Lírico. La oda es lírico. Sueño de una noche de verano de Shakespeare. narrativo, Dramático. Es una obra de teatro. Bucólicas de Virgilio. Digo, esas están muy difíciles, yo lo sé. Estamos más o menos adivinando. lírico, Bien. Poema de Mio Cid de autor anónimo. lírico, Es narrativo, pero bueno, sí, por el nombre podías engañarnos. La Ilíada de Homero. narrativo, Bien. Sinfonía en gris mayor de Rubén Darío. lírico, Bien. Edipo Rey de Sófocles. narrativo, Es dramático, es una obra de teatro, igual que la que estamos leyendo esta semana. Fuente Ovejuna, El Lope. narrativo, Es dramático. Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. estancia narrativo y lírico, No sé, tú dime. narrativo, Bien.
6 personajes en busca de un autor de Pirandello. Dramático. Bien, listo. 5 de 10, esto bastante bien. Perfecto. Bueno, ahí repasamos y lo hiciste bastante bien, así que realmente no hay mucho para preocuparse en ese tema. Eh, de lo sujeto y verbo y también está súper bien y es muy importante que conozcas, más bien que recuerdes ciertas estructuras para que no se... Básicamente para cuando las tengas que usar o aplicar, no nos concentramos demasiado en la teoría nosotros, lo que hacemos más bien es incursionar en la práctica para que pues, tú puedas tener una visión completa y practiques, que es lo que me parece que es más importante. Aquí vamos a continuar ahora sí con las actividades integradoras 5 y 6. Voy a explicarlas de manera más o menos rápida, aunque ya haya recibido una explicación el otro día, ¿no? Acuérdense nada más, ya califiqué un par de sus compañeros y pues se nota que no están viendo, no están leyendo la reseña. En la reseña literalmente está, pero bueno, no la copien, evidentemente. Eh, no, no te preocupes, no pasa nada, Emilia. De hecho, lo recordaste bastante bien. Deberías sentirte orgullosa porque lo recordaste muy, muy bien. Así que no, solo se trata de tenerlo más o menos fresco, que siempre es importante para todos, tenerlo más o menos fresco y saber, pues, aplicarlo, ¿no? O sea, cuando reconocer las oraciones para poder escribir cada vez mejor. Tenemos ahí literatura clásica y situaciones actuales, que es nuestra actividad integradora número 5. Y vienen cuál es el argumento, quiénes son los personajes. Recuerda que tienes que completarlo en 5 renglones cada uno de esos. Y cuando dicen el argumento se refiere a orden cronológico, es decir, cómo empieza la obra y cómo termina la obra, ¿no? En esas 1 a la 22, esas páginas 1 a 22, no toda la obra. Si me pones toda la obra es que no leíste la instrucción. Luego, ¿quiénes son los personajes? Igual en esa obra, en ese fragmento, ¿quiénes son los personajes? Me pones los principales tres y me tienes que decir, ahí sobre todo, cuando dice quiénes son los personajes, me tienes que aclarar, por favor, cuál es su función en la obra. Es decir, si son el bueno, si son el malo, si son el que ayuda al protagonista, si son el secundario, si son el antagonista, etcétera. Pero me tienes que decir cuál es la función que cumplen los principales personajes. Recuerda, todo esto tiene que escribirse en 5 renglones. Luego, ¿cuáles son las características de personalidad de cada uno de los personajes? Si pusiste 3 personajes como los más importantes, pues obviamente los puedes reiterar en diferentes momentos. Y uno de ellos es decir si uno es enojón, si uno es bueno, si uno es malo, etcétera. Pero me tienes que dar las características de la personalidad, si es avaro, si es espléndido, si es buena persona, si se compadece de los demás, si no lo hace, etcétera, ¿no? Entonces ahí creo que vale la pena que ustedes revisen. Luego, ¿cuáles son, situaciones graciosas o divertidas? En 5 renglones me explicas cuál es lo que te pareció a ti divertido. Al final se trata de una comedia. Entonces creo que deberías notar algunos elementos divertidos. ¿Qué situación identificas en la historia que se presenta en la actualidad? También 5 renglones. El viernes pasado, ayer, perdón, hablamos específicamente a través de un video de cuáles son lo que les puede ayudar a hacer la adaptación de su obra de teatro. Eso creo que es algo que les puede dar muchísimas pistas, ese video. Cómo hacerlo, desde dónde hacerlo, si desarrollar lugares, si cambiar nombre. Yo les dije en particular que había una cosa que no tenía que cambiar y eso era específicamente, eso era específicamente que no debían cambiar el fondo de la historia. Si habla sobre el amor entre hermanos, tienen que conservar eso, aunque se llamen diferente, aunque sea otra época, aunque sea otra era, aunque persigan cuestiones diferentes, pero bueno, el reflejo tiene que ser el mismo. Y después dice entre 15 a 20 líneas, por favor respeten eso, porque es donde más pierden líneas, renglones, y luego sube aquí el enlace. Asegúrense de que esté abierto y disponible para cualquier persona que tenga el enlace. De lo contrario, no podrán subirlo, o sí lo podrán subir, pero yo no lo podré escuchar y perderán bastantes puntos porque una parte importante es cómo hablan. Esta semana y la anterior ya les pidieron unos enlaces donde ustedes tienen que grabar su voz. Por lo tanto, sabrán lo importante que es expresarse de manera oral, igual que expresarse de manera escrita. No siempre tenemos la oportunidad de expresarnos de manera verbal, pero esta es una de ellas y es importante que reflejen que leyeron de esa forma
ustedes podrán saber cuál es, cómo están ustedes hablando, digamos, en público, aunque no sea realmente en público. Pero bueno, lo tienen que pegar ahí. Y luego escribe un cuento, mejóralo. Yo tengo que ver la diferencia entre el audio y lo que escribieron. Cuando dice mejóralo, no se refiere necesariamente a estos tipos de palabras más elegantes o menos elegantes, se refiere en particular a que ustedes también puedan revisar si hay algo que estaba un poco deficiente en su versión de audio. Por ejemplo, que un personaje no estaba bien desarrollado, que les gustaría colocar más cosas, que al final decidieron cambiarlo, etcétera, ¿no? Eso es la parte que a mí me interesa, que yo vea las diferencias entre uno y otro. Luego aquí reflexiona y responde qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual. Recuerden 5 renglones, por favor. Qué tan diferentes son las críticas sociales a las actuales. Y si son diferentes, ¿por qué? Y si son iguales, ¿por qué? Por favor, pueden ejemplificarlo del texto o pueden ejemplificarlo de su vida cotidiana también. Y al final podemos aprender mientras nos reímos o divertimos. También pueden justificar su respuesta, por favor. De hecho, esa parte me gustaría que lo hicieran en general porque eh, les ayuda a reflexionar sobre cómo están aprendiendo y cuál es la mejor forma de que ustedes están aprendiendo, si les gusta la teoría, si no les gusta la teoría, etcétera. Y al final, la inciso C, que es la última de la sección 3, ¿qué diferencias entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Cuál de las dos formas de narración fue más difícil, más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad? Aquí tienen que justificar su respuesta. Tienen que ser 5 renglones de manera forzosa, porque son muchas preguntas. Son 1, 2, 3, 4 preguntas, más o menos una por renglón, un poquito más, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es la más fácil de responder porque eh, son bastantes preguntas. Antes de darle la palabra, bueno, dar lectura a lo que pregunta Emilia, recuerden de colocar las referencias. No es obligatorio, pero si ustedes consultaron las nubes e hicieron una búsqueda personal, igual que en el foro de integración, es su obligación revisarlo, por favor, y colocar sus fuentes de referencia. Ahora sí, dice, ¿la historia la tenemos que buscar o la tenemos que inventar? La tienen que inventar, Emilia. Ustedes tienen que inventar la historia basado en lo que leyeron de las nubes. O sea, se basan ahí, pero ustedes inventan su propia historia. Eh, bueno, ahora vamos a cerrar esta parte con los foros de integración. Déjenme compartir. Listo. Los foros de integración, que es la actividad integradora número 6 o foro de integración, es lo mismo. Se llama literatura actual y experiencias estéticas. De lo que se trata es que ustedes a través de toda la semana, vi que algunos empezaron el día de hoy, obviamente van a perder puntos debido a eso es normal, pero tranquilos porque no van a perder demasiados puntos siempre y cuando ustedes pues sigan revisando las cosas y sigan participando todos los días. De lo contrario, a ver, no se puede solamente participar todas las veces en un día porque no puedo desarrollar mi pensamiento y voy a repetir, no voy a poner el espacio. Recuerden que es 5 a 8 renglones de manera obligatoria el párrafo que ustedes revisen. Si no lo hacen así, desafortunadamente va disminuyendo su calificación y su evaluación. Repito, hoy vi varios de ustedes que estaban haciendo sus primeras participaciones, lo cual está bien siempre y cuando ya no pasen más tiempos. Jueves, viernes, sábado, domingo tienen 4 días. La pérdida va a ser muy breve, va a ser apenas perceptible, pero si lo hacen desde el domingo, entonces ahí sí va a ser una pérdida bastante grande. ¿A qué me refiero? 5 a 8 renglones. Si utilizan información externa o de la misma plataforma, tienen que poner las fuentes de referencia. Cuidar la ortografía y la redacción. Ya puse en particular un material que les va a ayudar mucho en eso. Después, también cuidar, por favor, la estructura de las oraciones, cuidar las reglas en etiqueta, que también es algo que a veces se les pasa. No están utilizando siempre el lenguaje correcto y eso, pues, obviamente hace que se empobrezca un poquito sus participaciones, que son las siguientes. Describe con tus palabras la 1, qué es una experiencia estética y la relación de esta con la literatura. Esto ya lo vimos ayer, vimos el video de experiencia estética, no lo voy a poner el día de hoy otra vez,
pero acuérdense que es una experiencia estética que tiene que ver con los sentimientos y tienen que evaluar todo. Esta vez tienen que evaluar todo. Vimos algo de géneros literarios que acabamos de resolver con Emilia, pero lo trascendental aquí es que ustedes puedan eh, justificar por qué eso es una experiencia estética. ¿Qué es una experiencia estética? Pueden ver las veces que ustedes consideren necesario el video que se llama experiencia estética y que tiene que ver con la literatura. De hecho, hablaba de las bellas artes, entonces pues ahí creo que está su respuesta. Recuerden, son 5 a 8 renglones. Bibliografía si utilizaron una fuente externa, cuidar la ortografía y la redacción, no hacerlo en menos de 4 días y si ya lo hicieron, afrontar la baja de calificaciones o el descuento de calificaciones y también cuidar las reglas de ortografía, redacción y etiqueta, que no está de más también. La segunda participación les van a colocar dos enlaces. De hecho, lo vi el otro día, pero bueno, lo voy a ir a revisar aquí. Se llama Word Toys y ustedes pueden revisarlo. Es como un diccionario de imágenes. Entonces ustedes pueden revisar el que quieran y trae algunas cosas que tienen que ver. Vamos a ver el de este plato, por ejemplo. A ver qué es. Dice, ¿por qué se suicidó la señora Chao? Historias chinas de amor. Entonces ya viene acá y aquí. Y aquí viene una especie de poema. Otra respuesta. Otra respuesta. Y vean, nos va dando de manera interactiva cuáles son otra respuesta. Otra respuesta. Y tiene un montón de respuestas que nos pueden ayudar a compartir eh, las diferentes cosas que nosotros tenemos en general, ¿no? Entonces, aquí empezamos, aquí empezaríamos, que sería el libro que se llama Word Toys. Entonces, vean, hay un montón de material, mariposas, vampiros, eh, detectives, Quijotes, bibliotecas, no sé, hay un montón de formas, ven aquí, otro ejemplo, ¿sí? Ingresar, vamos viéndolo, escribe una reseña, eh, puedes escribir, teoría de las máquinas, entonces puedes escribirlo, te parece, lo pones aquí, eh, y aquí vamos localizando y vas revisando cuáles son lo que tú quieres compartir, ¿no? Eh, Repito, es algo en lo que no están acostumbrados probablemente, pero sirve para jugar un poquito y también para saber que hay otras formas de expresión, que no siempre va a ser a través de un libro, que puede ser incluso a través de imágenes para aquellos que son más visuales, aquellas personas o estudiantes que son más visuales, pues obviamente este les va a ayudar un montón. Los ven acá y aquí viene el índice. Es como un libro de manera virtual y ustedes me van a decir, ¿no? El anterior, que es puse el de bestiario marino, que es el de los peces y también vimos ayer algunos con audio también, que es una especie de poema, y ustedes no solo van a determinar si eso es literatura, sino por qué lo es y por qué no lo es, y en los dos casos nada más lo tienen que, bueno, tienen que justificarlo a través de 5 o 8 renglones, por supuesto pueden citar o parafrasear los enlaces que están ahí. Luego en la tercera colaboración explica si es posible o no tener experiencias estéticas con otras obras publicadas y creadas mediante las TICs, también eso lo tienen que explicar. En la cuarta opinan sobre alguna aportación de un compañero. Y en la última tienen que contestar esta pregunta. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? Es decir, estos dos links que les acabo de mostrar pueden hacer que nosotros tengamos una experiencia estética, sí o no, y me tienen que decir por qué. Si me dicen sí porque yo sentí cosas, en realidad eso no es una respuesta. No es el tipo de respuesta que estamos buscando nosotros. Recuerden que es un poco más elaborada, que implica investigación, entonces por supuesto que nos interesa muchísimo esto, pero siempre y cuando ustedes pongan de su parte y extiendan sus respuestas, ¿no? ¿Tendrás alguna pregunta, Emilia? No, gracias. Vamos a ir cerrando y vamos a cerrar con busqué un video que tiene que ver con un escritor. Es un escritor importante que escribe muchísimo en forma de libro, tiene muchos libros publicados, pero también escribe mucho en redes sociales y se ha interesado mucho por la literatura en redes sociales. Eh,
algunas cosas que escribimos no pueden considerarse literatura, pero justo aquí él habla de eso. Como dice, la literatura en redes sociales, que es algo que todos tenemos, o la mayoría de nosotros tenemos, que son redes sociales, y él habla un poco de cuál es, si algunas de las redes sociales se pueden hacer libro o de plano no van a hacerse libro y por qué. Así que pongamos mucha atención, es el último video y con ese iríamos cerrando la sesión de hoy. Para nada más lo único que te pediría aquí, Emilia, es que me hagas un pequeñísimo resumen de manera oral, es decir, que me digas sobre qué estaba reflexionando este autor. Las formas de escritura brevísima, que hay tantas ahora, tienen también muchísimos nombres y muchísimas definiciones. A mí me gusta el nombre que conocí primero, minificción. Lo importante de estas formas de escritura es simplemente ese contacto tan estrecho que tienen con lo que los lectores ya conocen, con ese conocimiento compartido que se requiere en toda la literatura, pero que sobre todo aquí es esencial. La minificción está hablando siempre de otra cosa, de algo más allá de sí misma, de algo cercano quizá a quien lo está leyendo o quizá no, pero que siempre tiende a una especie de puente entre lo que sí se dice y lo que no, lo que está declarado explícitamente y lo que está solamente sugerido, insinuado. Por eso tenemos tantas variaciones sobre literatura previamente existente, por eso tenemos tantas formas en las cuales se reprocesa, se retrabaja, se recrea lo que ya conocemos, lo que ya hemos leído. Aparte, la minificción es un género que siempre se construye más allá de sí mismo, también en el sentido de que siempre se le lee asociado a otros textos. Ninguna minificción existe necesariamente, totalmente por sí misma. Siempre puede ser parte de algo más, siempre puede ser parte de una serie, siempre puede ser parte de una experiencia de lectura mayor, más diversa, más múltiple también. Estas dos cualidades de la minificción se notan especialmente de forma muy clara cuando se habla de la minificción en Internet, de las formas de escritura digital que ahora son extremadamente populares, extremadamente importantes también. Se critica mucho a la red como si por definición solo pudiera producir textos malos, como si todo lo que se publica en Internet fuera invariablemente de menor calidad, más despreciable que lo que se publica en papel, lo cual es absurdo. Decir esto es confundir la herramienta con lo que crea la herramienta, confundir el recipiente con el contenido. Por el contrario, igual que se pueden crear obras excelsas en papel, que se pudieron crear obras excelsas en el periodo de la literatura oral, que se pudieron crear obras excelsas talladas en piedra, escritas a mano, a máquina, de cualquier manera, así también la escritura digital puede ser la fuente de obras sublimes y de obras que hablen o que busquen esa sublimidad, esa penetración, ese contacto de lo humano que busca la literatura para este tiempo, para el tiempo de lo digital, para el tiempo de lo que se aleja cada vez más de lo impreso. Mi propia experiencia en Internet viene de antes de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, pero ha tenido, creo yo, cierto impulso mayor, cierto impulso más notorio en los últimos años, justamente a causa del uso de las redes sociales. En Twitter, en especial, he encontrado que hay una gran posibilidad, un gran número de posibilidades creativas. Estas posibilidades creativas tienen que ver simplemente con las fortalezas y las debilidades del medio, con sus limitaciones y con sus ventajas. El hecho de tener un espacio tan reducido para escribir, de alguna manera se convierte no en una restricción, sino en un acicate, en un estímulo creativo, tal como lo dijeron en muchas ocasiones varios grandes autores del siglo XX y anteriores también. Tengo hasta el momento 2 series de textos generados en Twitter y distribuidos de diferentes formas que se han convertido en adaptaciones, en proyectos de modificación o de traslación de lo que se escribe en Twitter, de la experiencia de Twitter a lo impreso. Uno de ellos se titula 83 novelas, es un libro que se distribuye gratuitamente, que va circulando ahora por la red incluso más allá de mi control. Y el otro es un libro impreso, unitario, cuyo título es El viajero del tiempo. Lo interesante de un libro como este es que se va generando a partir de la experiencia de escribir cotidianamente en la red, de ir acumulando una gran cantidad de textos, en ocasiones logrados, en ocasiones no, pero sin preocuparse, digamos, neuróticamente por esa
calidad o por esa criba necesaria en cualquier texto en el primer momento. Simplemente se trata de escribir con toda libertad y después, cuando ya se haya reunido suficiente material, empezar entonces el proceso de filtrado. Un proceso de filtrado que debe ser además aún más riguroso que el proceso de criba habitual del que tanto se habla en los talleres literarios. Cerca de 80% de lo que escribo en Internet no va a llegar jamás a ningún medio impreso. No puede llegar, no debe llegar. Se trata de escritura que depende de la experiencia de lectura inmediata, efímera, instantánea de la red. El proceso de adaptación de esta escritura a lo impreso, a lo que presuntamente está fijo, a lo que presuntamente tiene una forma preestablecida e inmutable, implica una serie de modificaciones que pasan, insisto, por descartar muchísimo de los textos. Al término de este proceso de criba, lo que queda, la parte más lograda de toda esa escritura espontánea, se trabaja, se refina, se reestructura y se convierte en algo distinto, se convierte en un libro impreso. El trabajo de refinamiento es uno del que no se habla mucho. Se tiene la idea de que la escritura espontánea no puede ir más allá de esa espontaneidad y tal vez no pueda efectivamente en Internet, pero para pasar a otros medios necesita adaptarse a esos medios y serle fiel a esos otros medios, igual que sucede en cualquier otra transposición, de el cine a los juegos de video, del cómic a la novela, lo que se quiera. El viajero del tiempo es una experiencia muy valiosa en mi trabajo porque me ha permitido descubrir una serie de nuevas herramientas creativas que espero utilizar de muchas otras formas en trabajos posteriores. Es parte pequeña, si se quiere, pero no menos interesante, diría yo, de todos los descubrimientos que se están haciendo ahora de estas nuevas herramientas de escritura que nos da la tecnología digital y que nos van a estar acompañando todavía durante mucho tiempo. Yo soy Alberto Chimal y les mando saludos desde México. Perfecto, nada más vamos a ver. La pregunta en realidad, Emilia, es ¿qué tiene que ver esto que acabamos de ver con los temas de esta semana? Ya con eso terminamos. Pues todo está relacionado con la escritura. No importa ahora sí que si esté en libro, en piedras o, o en línea. Sí, acuérdate nada más que a veces entendemos que la escritura en redes sociales podría no parecer literatura o podría no ser arte para algunos, pero hay cosas que sí se pueden rescatar, como menciona este escritor, ¿no? Entonces es la razón por la cual puse este video, porque hay una relación directa entre lo que se escribe en redes sociales y el paso siguiente. Lo que se escribe en redes sociales no es literatura como tal, pero puede llegar a serlo con algunas características como menciona este escritor, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por haberme acompañado en esta semana número 3, Emilia. Ojalá puedas aprovechar los videos para llevar a cabo tu foro de integración, completarlo lo mejor posible y para llevar a cabo tu actividad 5 que es importante, ¿vale? Muchas gracias por tu asistencia y también para aquellos que van a ver el video en YouTube y nos vemos la próxima semana.